No hace muchas semanas, el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, tomaba el pulso a la organización del Tratado del Atlántico Norte con ayuda de un invitado en un interesante programa que pueden volver a escuchar desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es y en YouTube Radio. Hoy le recibimos de nuevo y con él un experto docente e investigador sobre desarme. Van a profundizar en una cuestión que desde hace algunos años amenaza con desequilibrar en mayor medida el ya maltrecho orden mundial. A principios de la década de 2000, los Estados Unidos y el Reino Unido aseveraron que Saddam Hussein poseía grandes reservas escondidas de armas de destrucción masiva. Aunque no es un tema nuevo, para algunos fue la llave de apertura a cuestiones que hasta entonces muchos no se habían planteado. A partir de ahí, ¿quién no se ha cuestionado en algún momento qué son realmente esas armas de destrucción masiva? O mejor, ¿cuáles son? ¿Qué países las guardan? ¿Y lo hacen celosamente o hay algún riesgo imprevisto? A estas y otras preguntas nos dan respuesta los expertos. Bienvenidos a un nuevo programa de la asignatura Relaciones Internacionales 3, Paz, Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con nosotros con el profesor Vicente Garrido Rebolledo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro del Comité Asesor Personal sobre Asuntos de Desarme del Secretario General de las Naciones Unidas. Lo ha sido de Ban Ki-moon y lo es ahora del portugués António Guterres. Es, por tanto, un invitado de calidad, es un viejo amigo, y con él queremos desbrozar ese tema tan delicado, tan importante, en nuestra asignatura tiene la importancia que merece, que son las armas de destrucción masiva. Y cuando hablamos de armas de destrucción masiva, le doy directamente la palabra al profesor Garrido. ¿De qué estamos hablando? Buenos días, en primer lugar, Carlos, querido Carlos, y gracias por esta amable invitación. Bueno, armas de destrucción masiva, realmente nos referimos a armamento nuclear, químico y biológico, aunque sobre biológico después haré una precisión. Realmente, cuando hablamos de armas biológicas, nos referimos a tener sustancias, virus, bacterias, patógenos y un sistema de lanzamiento. Y por suerte, pues hasta ahora no se han producido ataques con armas de destrucción masiva, con armas biológicas, por lo que muchas de las veces hablamos de armas de preocupación masiva. En rigor, la atención sobre las armas de destrucción masiva ha estado centrado en el ámbito nuclear y en el ámbito químico, y esa emergencia de los actores no estatales, de los grupos terroristas, y la posibilidad y el interés, de hecho, que han manifestado y algunos hechos descubiertos en los últimos años que puedan tener interés por hacerse con sustancias químicas y biológicas y poder realizar un ataque de ese tipo, que no sé si sería de destrucción masiva, pero desde luego que sí nos tenemos que preocupar, de preocupación masiva. El ámbito nuclear, tradicionalmente la Guerra Fría atribuía toda esta atención al Estado y a los Estados y a la posibilidad que un Estado pues lanzase un ataque nuclear, sobre todo, con otro, y esto es todo, estoy seguro que en las clases de Relaciones Internacionales pues se ha tratado profusamente. Toda la doctrina de la disuasión, de la Guerra Fría y toda aquella doctrina de destrucción mutua asegurada, el hecho que yo tengo que tener más que tú porque si tengo menos soy vulnerable, y que dio lugar a la carrera de armamentos y al hecho de que tanto, sobre todo los Estados Unidos y la entonces URSS, pues debían de tener capacidades superiores para no ser vulnerables. Claro, transcurrida la Guerra Fría o pasada la Guerra Fría, tras la desintegración política de la URSS,
pues empezamos a hablar de las armas de destrucción masiva. Parece que quedaron como en un segundo nivel. Y el riesgo nuclear hoy, pues, o la amenaza nuclear, riesgo, dependiendo del valor que le demos, pues ya no se define solamente en términos estatales, sino también en términos de actores no estatales. En términos estatales seguimos teniendo 5 estados nucleares, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Tanto Estados Unidos como Rusia han reducido enormemente sus arsenales en virtud de del Tratado START I y después del nuevo Tratado START. Ha habido una reducción enorme de los arsenales, hasta pues situarlo en la actualidad en torno a las 3.500, por debajo de las 3.500 al Tratado START I, pero en torno a las 1.800, 1.780 o 1.800 cabezas nucleares. Y al margen de estos 2 estados, pues seguimos hablando de armamento de destrucción masiva, de armas nucleares en posesión del Reino Unido, el componente naval de los submarinos Trident, Francia y China, que es el único estado que desde la década de los 90 ha aumentado sensiblemente está aumentando su arsenal nuclear, en la idea de que ellos mantienen que no es posible realizar reducciones hasta que los arsenales tanto de Estados Unidos como de Rusia se sitúen por debajo de las 1.000, hablemos por debajo de las 1.000 cabezas cada uno. Y China también tiene ese componente que introduzco ahora brevemente de India, que también es un estado no signatario de un tratado, que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero está considerado estado nuclear junto con Pakistán. El tercer estado sería Israel, que es el único estado nuclear no declarado, que ha seguido siempre una política de no afirmar ni desmentir. Y por último tenemos el caso de Corea del Norte, que es uno de los casos más problemáticos que existen en estos momentos. Eso en lo que se refiere al ámbito nuclear. Precisamente en torno al tema nuclear, y dado que se acerca la fecha en la que se cumplirán los 50 años de la apertura a la firma del TNP, del Tratado de No Proliferación Nuclear, 1968-2018, aunque ya has hecho algún recorrido por el mismo, seguro que a nuestros oyentes les gustaría escuchar una valoración por parte de un gran experto como eres tú sobre ese cumpleaños. El TNP, en términos de balance, ¿qué nos aporta? Estamos en estos momentos, es uno de los grandes temas. Te agradezco, Carlos, que hayas sacado el tema. En estos momentos hay sentimientos encontrados con respecto al TNP. El TNP es un tratado que ha servido para que no se cumpliera esa previsión realizada en los años 60, a finales de los 60, cuando, como bien has dicho, se abre a la firma el TNP 1968, de que a principios de siglo habría más de 2 docenas de estados con capacidad nuclear ofensiva, es decir, con armas nucleares. En ese sentido, el TNP tiene 2 compromisos obligacionales, dos tipos de compromisos, y es que un estado nuclear es el que haya hecho un ensayo nuclear antes de la apertura a la firma del tratado, y los que llegaron a tiempo fueron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la actualidad, es decir, Estados Unidos por el cronológico de acceso al arma nuclear, Estados Unidos, la URSS sustituida por Rusia en cuanto a los derechos y obligaciones. Hay que recordar que ninguna de las 3 antiguas repúblicas nucleares soviéticas tiene la consideración de estado nuclear, ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni Kazajstán, porque en virtud del protocolo de Lisboa del Tratado START renunciaron a sus armas nucleares. Reino Unido, Francia y China. Al margen de ahí, insistiendo en lo que he comentado, solamente
ha habido estados que después de haber adquirido su capacidad nuclear, como por ejemplo el caso de Sudáfrica, renunciaron a ella. Y lo que tenemos fuera del TNP, es decir, no signatarios del TNP, pues son India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que recordemos fue parte en el tratado, pero que lo abandona en el año 2003. El TNP en la actualidad es un tratado en la encrucijada. Y es un tratado en la encrucijada pues porque los oyentes van a ver a partir del mes de marzo, van a ver aparecer noticias y diferentes análisis sobre qué hacer con el TNP, especialmente a la luz del comité preparatorio que tendrá lugar en Viena en el mes de abril de este año. Los más críticos con el tratado dicen que, o mantienen, sobre todo el grupo de países no alineados, que el TNP ya ha tocado techo y que es imposible que los que están fuera del tratado pues vayan a suscribirlo. Incluso el caso de Corea del Norte, que es muy preocupante y que realmente se ha ido ya de las manos y posiblemente haya poco que hacer. Es un Estado que ya ha decidido la vía nuclear y hemos comprobado como tras su quinto ensayo nuclear, el 9 de septiembre, podría tener una capacidad mucho mayor de lo esperado. Pero, insistiendo en la idea de los más críticos y que va a estar muy presente a lo largo de los próximos meses y el próximo año, se mantiene que el mundo no puede seguir dividido entre los que tienen y en virtud del artículo 6 del tratado solamente se les obliga de buena fe a llegar a un acuerdo para la prohibición total de las armas nucleares en fecha cercana para la eliminación, y el resto de los estados. Y desde hace 3 años un movimiento que está vinculado al desarme humanitario con la celebración de una serie de conferencias en Nayarit, México y sobre todo Viena, ha venido manteniendo que tenemos que ir hacia un tratado de prohibición de las armas nucleares. Esa iniciativa, que llegó a la Asamblea General en el mes de octubre del 2016, y se adoptó, de hecho, en el mes de noviembre, una resolución, la L41, pues ya tiene más de 120 estados a favor de la apertura en el seno de la Conferencia de Desarme de Ginebra de un tratado que se le ha venido llamando tratado abolicionista. Más de 120 estados, encabezados por el grupo de países no alineados, con México con un papel, por ejemplo, muy importante, y también algunas divisiones en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, Austria, Irlanda, Malta, que este semestre tiene la presidencia de la Unión Europea, pues están a favor de ese tratado, que tiene también sus sombras. Por una parte, en el contexto del TNP, pues existirían dudas de que los estados nucleares estuvieran a favor del tratado. También existen dudas acerca de si ese tratado se llegara a adoptar en el seno de la conferencia de desarme, de los sistemas de verificación, quién va a verificar y quién va a pagar también por la verificación de la destrucción. Y por otra parte, lo más problemático es el TNP. ¿Qué hacemos con el TNP? Es un tratado que tiende a sustituir al TNP, un tratado que con sus luces y sus sombras pues ha funcionado bastante bien, pero el grupo que propone, como digo, una iniciativa de más de 120 estados, ir hacia algo más, hacia un tratado abolicionista, hacia un tratado de prohibición de las armas nucleares, el principal argumento es vincularlo a los efectos humanitarios, es decir, por motivos humanitarios, a las consecuencias que tendría el lanzamiento accidental o intencionado de un arma nuclear. Y la idea de todo este movimiento está afectando también seriamente a el futuro del propio tratado. Es algo que sin duda estará muy presente en los próximos meses. En el mes de marzo se abren precisamente en Ginebra pues las negociaciones sobre este tratado de prohibición total de las armas nucleares.
Excelente, ya has hecho un recorrido importante por esa figura preocupante que es Corea del Norte, pero tenemos también por delante, y permíteme que te plantee dos temas, dado que tenemos un tiempo limitado para que esos dos los podamos tratar y que no dejemos fuera, evidentemente, las armas químicas y biológicas. Sí. Pero por delante tenemos el acuerdo con Irán, que tiene un nombre largo, barroco, pero que todos conocemos por eso, por el acuerdo con Irán. No te voy a preguntar sobre la administración saliente y entrante en los Estados Unidos, sino por el acuerdo en sí y por, dado que eres experto, no solo experto, sino también español, la resolución 1540 y el impulso que España le ha dado cuando formaba parte hasta hace pocos días del Consejo de Seguridad a lo que esa resolución conlleva. Muy bien, pues voy a lanzar, si te parece, Carlos, unos mensajes breves con respecto a cada uno de estos asuntos. Irán, acuerdo importantísimo, con fecha muy fácil de recordar, 14 de julio, y efectivamente un título muy barroco, como has señalado, muy amplio, pero muy fácil de recordar por siglas para nuestros oyentes. Acuérdense, PAIC, Plan de Acción Integral Conjunto. El PAIC, que ya ha cumplido en enero el año desde su fecha de aplicación, pues es un acuerdo que realmente cumple la primera finalidad, es desplazar lo que llamamos el tiempo de ruptura o el tiempo necesario para fabricar una bomba, también en inglés lo solemos utilizar, breakout time, pues desplazarlo sensiblemente. Es decir, hablábamos en los últimos análisis antes de la firma del acuerdo de meses, y ahora diríamos que sería un mínimo de 12 meses en los próximos 10 años. Cuestiones importantes, por no llenar de tecnicismos esta conversación, pues que la capacidad de enriquecer uranio por parte de Irán se ve sensiblemente reducida a un 3,67%, muy alejado del 5%, del 20% y del 5% incluso también, y sobre todo la reducción del número de centrifugadoras que son necesarias en un programa nuclear que tenga pues una ambición considerable. Es decir, de momento todos los análisis apuntan, aunque han salido algunas noticias en prensa que de sobreproducción de agua pesada, pero de momento el acuerdo, la aplicación va bastante bien, bastante optimismo, salvo despejar la margarita de si finalmente la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, no creo que realmente vaya a haber cambios sustanciales, aunque pese a los anuncios e incluso las declaraciones por parte del presidente Trump cuando estaba en campaña electoral, que el acuerdo era el acuerdo más estúpido del mundo, no creo que finalmente vaya a haber cambios sustanciales, porque el acuerdo es un tratado multilateral en el que Estados Unidos es parte del acuerdo. No estamos ante un acuerdo bilateral, y también hay muchos compromisos, hay incluso acuerdos comerciales de por medio que han sido vinculados al acuerdo, y recordemos que el acuerdo no implica el levantamiento de las sanciones en dos ámbitos: la cuestión de los derechos humanos y sobre todo las transferencias de misiles y tecnologías conexas. Con respecto al segundo de los temas que me preguntabas, la resolución 1540, España ha tenido un protagonismo inusitado y un protagonismo totalmente nada de lo común en estos ámbitos, porque durante nuestros 2 años de membresía como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos liderado 3 comités monotemáticos, 3 comités relacionados con las armas de destrucción masiva. Por una parte, el Comité de Sanciones contra Corea del Norte, el Comité de la Resolución 1718. Por otra parte, el Comité 1737, encargado de las sanciones a Irán, y que recordemos que tras el acuerdo, tras el PAIC,
pues dio lugar a un proceso en el que se aprobó la resolución 2231 en el mes de enero de 2010, en el 10 de julio, digamos, de 2015, pero sobre todo a partir de enero, del 17 de enero, estamos, un día como hoy, efectivamente, hace un año, pues que España se le nombró facilitadora del comité encargado de la verificación de los acuerdos en Irán. Y por último, la resolución 1540 a la que has hecho referencia y que es de suma importancia. La resolución 1540, cuya revisión ha tenido lugar en el mes que España ha presidido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el mes de diciembre de 2016, ha dado lugar a la adopción de otra nueva resolución, la resolución 2325, que se adoptó con la asistencia de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis Quecedo, el día 15 de diciembre de 2016. La resolución 1540 es muy importante porque es una resolución que es la primera vinculada al Consejo de Seguridad que combina 3 ámbitos, y si me permites hasta 4. El ámbito nuclear, el ámbito químico, biológico, misiles, radiológico. Es una resolución que considera que la cuestión de cómo debe enfrentarse la comunidad internacional al riesgo, a la amenaza de las armas de destrucción masiva, de los sistemas de lanzamiento, en un contexto o desde una perspectiva amplia, químico, biológico, pero también señalando y reconociendo que no se pueden solamente dar ofrecer respuestas políticas, diplomáticas. La resolución tiene un componente de control de transferencias, tecnología, papel de la sociedad civil, de la academia, de los profesores, sensibilización, flujos monetarios, el blanqueo, la cuestión de las transferencias, de la financiación ilegal de la proliferación. Tiene, es decir, un componente, de aproximación en conjunto, de whole approach, y solicita a los estados que presenten declaraciones, informes acerca de sus inventarios, ya no habla de sustancias, de productos, de tecnologías en los ámbitos nuclear, radiológico, químico y biológico. La resolución adoptada el 15 de diciembre, además, refuerza los poderes del Comité 1540 a la hora de intentar dotarse con unas capacidades mayores de investigación y también de recogida de información. Y por eso decimos que es una resolución vinculante, Consejo de Seguridad, que por primera vez aborda todos esos ámbitos, el nuclear, el químico y el biológico. Excelente ese recorrido por la resolución, porque efectivamente nos permite tratar de los otros 2 textos. Las armas químicas y las armas biológicas muchas veces son eclipsadas por las nucleares, ¿verdad? Pero en términos de herramientas jurídicas, tanto unas como otras están, digamos, que sujetas, o que hay desde el punto de vista jurídico internacional un esfuerzo que además se arrastra desde muy atrás en el tiempo. La Convención de Armas Químicas de 1925 sigue siendo un referente. Y tú también, como experto en Derecho Internacional Público, la normativa sobre esas armas en términos de balance, ¿dónde nos sitúa a día de hoy? Bueno, por una parte, un optimismo por conseguir una convención de armas químicas que es casi universal, casi de adhesión universal. También de optimismo, ¿por qué no? Por el hecho de que Siria se haya adherido a la convención, pese a que continuamente pues vemos cómo ha habido tanto acusaciones de utilización de armas químicas, tanto por los grupos beligerantes como también incluso, por qué no decirlo, por el propio régimen,
Lo que sí, en el ámbito químico, es realmente donde nos preocupa más que el éxito de la convención, es que los grupos terroristas no entienden de convenciones y las convenciones no se aplican nada más que a los estados, y realmente el riesgo ahí está en que haya grupos que se puedan hacer tanto con sustancias químicas o biológicas. A lo largo de la historia, pues tenemos prácticamente, ha habido 4 grupos, incluso en algunos casos que han conseguido lanzar ataques moderados, es decir, recordemos que Bin Laden señalaba que era un deber religioso de todos los musulmanes adquirir armas de destrucción masiva. Hemos tenido la secta japonesa con el atentado en el metro de Tokio con Sharin, la secta Aum Shinrikyo, los separatistas chechenos también del LED, del Lashkar-e-Taiba, y el Estado Islámico, por último, que ha manifestado también su interés por adquirir este tipo de, yo diría, sustancias patógenos con la finalidad de utilizarlos en un escenario de conflicto, en un teatro de operaciones, como a nivel más global, pues una utilización que cause, como decía al principio, un objeto de armas de destrucción masiva, de un ataque de preocupación masiva. El Daesh, el Estado Islámico, ha intentado sintetizar sus propios agentes y hacerse con stocks de armas químicas remanentes en Irak o en Siria. No es tan sencillo. Primero, por un problema de dispersión. No insistiré, hay muchos más problemas, pero por razones de tiempo tampoco insistiré. La dispersión es difícil, e incluso la munición química que pudiera restar tanto en Siria como en Libia incluso, o en Irán, pues puede que no sea apta para su utilización, porque tras tanto tiempo y sin unos sistemas de almacenamiento y conservación adecuados, pues llega a una situación cuando la vayas a utilizar no te sirva, lo que llamamos polimerizada. El uso de gas mostaza por el Daesh en Alepo, pues también ha sido una de las cuestiones que ha despertado la atención en los últimos años, pero desde luego para poder dispersar la munición química en un escenario de operaciones con cierto éxito, pues también tienes que disponer de unos sistemas de dispersión adecuados, desde morteros, desde cañones. Es decir, no es afortunadamente tan sencillo. Con respecto a los agentes biológicos, pues tienen desde luego posibilidad de convertirse en armas muchísimos, desde los virus, podríamos hablar de la viruela, de la fiebre amarilla, toxinas, el botulismo, los flavivirus, por ejemplo el Zika, los protozoos, la malaria, podríamos hablar de bacterias como el anthrax, como el carbunco. Claro, por suerte, la dispersión de todos estos agentes resulta muy, muy complicada. No está al alcance de cualquiera, y aunque en la prensa veamos continuamente que es una preocupación, una cuestión que podría ser viable, no resulta, como digo, por suerte tan sencillo, pero desde luego no hay que bajar la guardia, porque en los propósitos de todos estos grupos el ideal sería poder lanzar un ataque, poder dispersar estas sustancias en una población y causar todas las bajas como sea posible. Pues muchas gracias, querido Vicente. Yo creo que nuestros oyentes conocen mucho más de un tema indudablemente vivo, un tema indudablemente actual, enormemente complejo. Y para despedir esta grabación, pues yo quiero destacar que es un honor que la Academia Española tenga a personas como tú, que además enriquecen, y como asesor personal del secretario general de las Naciones Unidas que eres, el conocimiento a nivel internacional y el prestigio de España. Seguiremos contando contigo y muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias a ti, Roberto.
Pues queda claro que son armas capaces de eliminar a un número elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños económicos y medioambientales. Nos han hablado de armas de destrucción masiva en este interesante programa de la UNED el profesor de Relaciones Internacionales Carlos Echeverría y Vicente Garrido, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, primer español nombrado miembro de la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, además de integrar el Instituto de Naciones Unidas para las Investigaciones sobre Desarme, UNIDIR.